Chicos del tercer año de secundaria en el curso de química. Voy a compartir este material después de esta introducción que ustedes han dado en esta primera parte de la clase para que más allá de las propiedades físicas, porque ustedes han mencionado muchas propiedades físicas, han mencionado brillo, han mencionado aspectos con respecto al brillo, con respecto a la conductividad, con respecto de pronto a su estado, a su temperatura, ¿ya? Entonces, que fueron propiedades físicas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de propiedades físicas y químicas, propiedades físico-químicas, nos estamos refiriendo a una combinación entre los dos tipos de propiedades, ¿ya? Si bien las propiedades físicas son aquellas que ustedes acaban de mencionar, cuando hablamos de propiedades químicas son las que nosotros venimos estudiando. Las propiedades internas ya de un elemento, como que su carácter, como interno, como su configuración, como su comportamiento, ya si es iónico, si tiene potencial de ionización, si tiene electronegatividad, si tiene afinidad electrónica. Entonces, todos los elementos varían, sus propiedades varían. Pero una pregunta, chicos, ¿de qué depende su variación? Y por allí alguien lo dijo en la participación. ¿De qué depende la variación de las propiedades físico-químicas de los elementos? Más que todo de las propiedades químicas. ¿De qué depende? ¿Su número atómico? Del número atómico. Del número atómico. Es decir, las propiedades de un elemento químico, ¿ya? O de los elementos químicos dependen de su número atómico. Claro, ¿por qué? Efectivamente, porque cuando ustedes comparan a un elemento, vamos a suponer, ya, vamos a la tabla periódica y vamos a comparar el 26. ¿Quién es el 26? ¿Cómo se llama el 26? El hierro. Claro, lo comparamos el 26 y lo comparamos con el 28. ¿El 28 es? Níquel. Claro, el níquel. Ya, entonces, cuando yo digo quién posee mayor carácter metálico, nosotros vamos a saber que es estamos comparando el hierro con el níquel. El hierro. Ya, entonces el níquel, el níquel va a tener un menor carácter metálico. ¿Por qué? Porque está más hacia la derecha. Pero ¿cómo sabemos nosotros quién está más a la izquierda y quién más a la derecha? Por su número atómico. Porque yo lo observo y al observarlo, yo voy a observar el número atómico del elemento y voy a observar su símbolo. Además que voy a observar su ubicación. Voy a observar en realidad su ubicación también. Pero al saber su ubicación, ya yo me voy a dar cuenta qué número atómico posee. Y dependiendo de ese número atómico, ya, ustedes van a ir analizando las propiedades físico-químicas de los elementos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estas propiedades periódicas o estas propiedades químicas de los elementos no metálicos? La configuración electrónica, la energía o potencial de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, ¿ya? Entonces, a continuación, en el cuaderno vamos a colocar propiedades químicas o periódicas. Propiedades químicas o periódicas, ¿ya? Y vamos a colocar A, carácter metálico, B, configuración electrónica, C, potencial de ionización, D, electronegatividad, E, afinidad electrónica, ¿ya? Estas son las propiedades químicas o periódicas que nosotros debemos de ir manejando. Entonces, así como hay propiedades químicas y propiedades periódicas en los metales, en los no metales es igual, también las hay. ¿Por qué? Porque el carácter metálico es para los metales y los no metales. La configuración electrónica es para los metales y no metales. El potencial de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica, número de oxidación, también es para los metales y para los no metales. Ahora, brevemente, cuando hablo de carácter metálico, el carácter metálico son aquellos que tienen propiedades metálicas. Y nosotros ya vamos a saber que los no metales precisamente tienen ese nombre porque no tienen propiedades metálicas, ¿ya? O tienen pocas. Como por ejemplo los metaloides, que como poseen propiedades de metales y no metales, entonces a veces los metaloides entran en la clasificación de los no metales, pero ellos sí tienen propiedades metálicas.
Configuración electrónica, ya viene siendo como una distribución de los electrones en los orbitales de un átomo, ya, que esto lo vamos a ver con más claridad la siguiente semana, lo que es la configuración electrónica. El potencial de ionización, ya, energía necesaria para separar un electrón del nivel más externo del átomo. Potencial de ionización, bueno, los no metales tienen un elevado potencial de ionización, porque ellos tienen mucha fuerza para arrancarle un átomo a un metal, para arrancarle un electrón a un metal. ¿Por qué se forma fácilmente el cloruro de sodio? Porque ustedes saben que el cloro, ¿cuántos electrones tiene el cloro en su último nivel, chicos? El cloro. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel? ¿Cuántos tiene? 7. 7. ¿Y el sodio? ¿Y el sodio? 1. 1. El No. cloro tiene mucha fuerza para arrancarle este único electrón que tiene el sodio. ¿Para qué? Para que él quede con 8. Porque un elemento lo que quiere es tener 8 electrones. Eso es lo que quiere tener un elemento. 8 electrones. ¿Por qué? Porque la regla del octeto, ya esta regla química, nos indica que cuando el elemento alcanza 8 electrones, en su último nivel de energía, el elemento es muy estable. Es muy estable. Profesor, entonces el sodio, ¿le faltan cuánto, profesor? Le faltarían 7 electrones, pero el sodio casi nunca llega a alcanzar una regla del octeto. ¿Por qué? Porque está muy lejos. ¿Quiénes son elementos que consiguen mayor estabilidad? Los elementos no metálicos. Los elementos no metálicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como ellos poseen una alta densidad electrónica, precisamente en su último nivel de valencia, es decir, ellos poseen 5, 6, 7, ¿ya? Entonces, ellos tienen mayor potencial de ionización, mayor capacidad para que puedan extraerle un electrón a otro átomo, en este caso, a un átomo metálico, ¿ya? Electronegatividad, bueno, es la tendencia que tienen los átomos de ganar electrones o perder. Ejemplo, el cloro, una pregunta, ¿el cloro tiene tendencia a ganar o perder? A ganar. A ganar, a ganar. ¿Por qué tiene tendencia a ganar? Por su potencial de ionización, ¿ya? ¿Por qué? Porque él le falta tan poco que no va a donar sus electrones, porque le falta muy poco para alcanzar su estabilidad, su regla del octeto, a diferencia del metal que le falta mucho y por lo tanto su electronegatividad es baja porque tiene poco electrones. Afinidad electrónica, energía liberada al capturar un electrón. Ya energía, los elementos no metálicos también poseen elevada afinidad electrónica. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del número de oxidación, el número de oxidación nos va a indicar la capacidad de oxidación, precisamente la capacidad de combinación que tiene un elemento, ¿ya? El número de oxidación de un elemento es el número de electrones que gana, el número de electrones que puede ganar, ¿ya? Como por ejemplo, el número de oxidación. Cuando nosotros vamos a trabajar con nomenclatura, nosotros utilizamos valencia, utilizamos número de oxidación, ¿ya? En la cual estas valencias estas valencias están representadas con electrones. ¿Por qué? Porque los electrones se ceden o los electrones se comparten, alguno de los dos. Cuando se comparten, son enlaces covalentes. Y cuando se ceden, son enlaces iónicos. Son enlaces iónicos, ¿ya? Ahora, a continuación, acá tenemos estas propiedades, que ya las hemos visto bastante. Les he agregado que está acá, para que lo vean de otra manera. Ya han visto estas propiedades bastante y ya han tenido por allí que ir un poco socializando esto, ya su poder reductor, el carácter metálico, el radioatómico, de igual manera la afinidad electrónica, la energía de ionización, ya la afinidad electrónica. Miren acá, ejemplo, con lo que yo les decía, a ver, su función está en pausa, acá está bien. Con lo que yo le decía hace un momento, ejemplo, energía de ionización, miren, aumenta de izquierda a derecha. Claro, porque a la derecha están los elementos
con mayor capacidad para ionizar, es decir, para extraerles electrones. Afinidad electrónica, claro, ¿por qué? Porque de izquierda a la derecha, en este caso los no metales, están los elementos que tienen mayor densidad electrónica. La electronegatividad de izquierda a derecha, ¿por qué? Porque están los elementos con mayor cantidad de electrones, ¿ya? Y el poder oxidante, ¿por qué están más a la derecha? Es decir, ¿por qué los no metales poseen mayor poder oxidante? Porque ellos tienen mayor número de oxidación, es decir, ellos pueden tener mayor cantidad de electrones en su último nivel de valencia. Y luego tenemos esta variación, ¿ya? Esta variación que es de abajo hacia arriba. Es decir, que los que están más hacia arriba en los primeros periodos son los que tienen este tipo de mayor ejemplo, de mayor propiedad, ¿ya? De mayor propiedad. Entonces, brevemente, ya en el cuaderno, vamos a colocar, ¿ya? Vamos a colocar. Los no metales poseen, y van a colocar, mayor energía de ionización. Ojo, siempre deben de colocar que los metales, ¿ya? O por allí coloquen una generalidad. Poseen mayor que los metales. Y ya van a saber qué es los metales. Los no metales poseen mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica, mayor electronegatividad y mayor poder oxidante que los elementos metálicos. Por favor, háganlo. Yo les voy a dar de nuevo 2 minutitos para que ustedes lo puedan desarrollar en su cuaderno. Muy bien, chicos. Entonces, y profe, ¿y dónde quedan los metaloides? ¿Ya? Si bien sabemos que los metaloides son elementos que contienen propiedades metálicas y propiedades no metálicas. Es decir, ellos son semimetales, ¿ya? Entonces, ellos, ¿por qué están allí? Porque tienen propiedades diferentes, ¿ya? Sus propiedades son intermedias, ¿ya? Son intermedias entre los metales y los metales. En este caso, no hay una, como que, no hay una forma que nosotros podamos decir que o ellos son metales completamente o ellos son no metales completamente. No, porque sus propiedades son semi, ¿ya? Y por lo general, ejemplo, ellos son semiconductores antes que conductores, son semiconductores. Ellos son semi-electronegativos porque no tienen un electrón, pero tampoco tienen 7 electrones como los no metales, ¿ya? Tampoco tienen un electrón como los metales, o 2 electrones como los metales, ¿ya? Entonces, ellos se encuentran en una línea diagonal, ¿ya? Desde el boro, ¿ya? Al polonio. Ahora, los elementos se encuentran encima a la derecha son los no metales. Los que se encuentran encima de ellos son los no metales. Y los que se encuentran debajo a la izquierda son metales, ¿ya? Son elementos que poseen generalmente 4 electrones en su última órbita. Ojo, 4 electrones, ¿ya? El silicio, por ejemplo, es un metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de elementos semiconductores para la industria, en este caso electrónica, ¿ya? Como rectificadores, como transistores, circuitos integrados, ¿ya? Microprocesadores, etcétera. Ahora, hablamos propiamente de los elementos no metales, ¿ya? De los elementos no metales, la cual, ejemplo, nos vamos directamente acá, ¿ya? Según la clasificación de los elementos, ¿ya? Ellos se encuentran con enlace de ionización. Ellos se caracterizan por tener una elevada electronegatividad. ¿Por qué elevada electronegatividad? Porque ganan electrones, ¿ya? Porque ganan electrones. Los no metales, excepto el hidrógeno, porque no tenemos que olvidar que el hidrógeno ya está bien, está a la izquierda de la tabla periódica, pero es un no metal, ¿ya? Está a la izquierda en el grupo de los alcalinos, ¿ya? Pero él normalmente se comporta como un no metal. ¿Por qué? Porque los no metales, como el hidrógeno, pueden ser aislantes, ¿ya? Ejemplo, el hidrógeno actúa como un semiconductor de electricidad. Ahora, los no metales sí suelen formar enlaces iónicos con los metales. ¿Por qué? Porque ellos extraen los átomos, los electrones de los metales, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos puedan ganar electrones. O enlaces covalentes con los no metales para compartir electrones, ¿ya? Para compartir electrones.
Estos átomos ya no metálicos forman la mayor parte de la Tierra, ¿ya? Especialmente algunas capas y organismos que están compuestos en mayor parte por no metales. ¿Y quiénes son? Ya, son el hidrógeno, pero miren acá cómo está. No así, no, sino bajo esta forma que se encuentra en la naturaleza. El dihidrógeno, el dinitrógeno, el dioxígeno, el difluor, el dicloro, ¿ya? El dibromo y el diyodo. Entonces son elementos que se encuentran bajo esta forma en la naturaleza. Y acá les he colocado en orden de número atómico a los elementos no metálicos. En orden de número atómico. Miren, el 1, el 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 34, 35, 53 y 85. Los elementos no metales. Profe, una pregunta, profe. ¿Qué es esto que se ve aquí, profesor? 1S1, 1S1, 2S2, 2P2. Esto es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Vamos a estar trabajando con configuración electrónica. Ya, con configuración electrónica. Muy bien. Entonces, aquí lo pasé de más. Correcto, profesor. Y la configuración electrónica también tiene, por ejemplo, vamos a ver, quiero borrar acá. La configuración electrónica también tiene allí como un gas noble. Ya, correcto, porque la configuración electrónica tiene un gas noble cercano a ello. Y nosotros lo vamos a ver en la siguiente clase. Acá vamos a ver que los elementos no metálicos pertenecen al bloque P. Al bloque P. Ya yo sé la siguiente semana que cuando vaya a trabajar con el oxígeno, la configuración electrónica va a ser P, va a terminar en P, ¿ya? Yo sé que cuando voy a trabajar con un elemento metal, su configuración electrónica va a terminar en S. Ya yo sé que cuando vaya a trabajar con un elemento de transición, su configuración electrónica va a terminar en T. Entonces, para esto nos sirven los bloques, para ver con qué configuración pueden terminar. Y miren, aquí tienen algunas de las propiedades que ustedes mencionaron al inicio, que fueron propiedades físicas, como por ejemplo no tienen lustre, son de diversos colores, ya malos conductores de calor de electronegatividad. La mayor parte de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares, ya que forman soluciones ácidas, ya, y son menos densos que los metales. No brillan. Estas son propiedades ya de los no metales. Químicas. Contienen 4 o más electrones de valencia y lo hemos visto en la medida que hemos estudiado los elementos. En su último nivel de energía, forman aniones. ¿Por qué? Porque ganan electrones cuando se generan compuestos. Y forman compuestos iónicos cuando se combinan con los metales. Profe, ¿cómo así? Ejemplo, el cloro ustedes saben que tiene 7. Y si se combina con otro cloro para formar dicloruro, entonces ellos van a hacer un enlace para compartirse un electrón, para que cada uno llegue a 8. Y si se combina con un sodio, un cloro, ahí sí le extrae completamente el electrón, ya le extrae completamente el electrón para que pueda llegar a 8 y se pueda convertir en un anión. Y el sodio queda como un catión con carga positiva, ¿ya? Entonces, forman enlaces iónicos con los metales y forman enlaces covalentes con los no metales. En el cuaderno tomen nota y coloquen punto y aparte, nota, los no metales forman enlaces iónicos con los metales. Profe, y si ya lo tengo desde el video, no lo vuelvas a escribir. Pero si no lo tienes, anótalo, ya, porque es importante que sepas que los no metales forman enlaces iónicos con los metales. Y los no metales forman enlaces covalentes con otros no metales, ¿ya? Es importante, los dos últimos puntos. Ahora, y cuando hablamos de la familia de los elementos no metales, nos vamos a referir a su ubicación también, como por ejemplo en el grupo 14 se encuentra el carbono, ¿ya? Y el carbono, solo el carbono es un elemento no metal, es no metal, ¿ya? Es no metal. Él es la base para la mayoría de los compuestos que están hechos precisamente los organismos vivos. Todos los organismos vivos estamos elaborados con este elemento, ¿ya? Con carbonos, como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, ¿ya? Acá estoy colocando en esquina su átomo con todos sus datos. Miren,
Valencias 2 y 4. Su peso 12 gramos mol. Su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Símbolo. Y aquí tenemos más datos, electronegatividad, todo, bastante. Familia del nitrógeno. Familia del nitrógeno. ¿Dónde se encuentra el nitrógeno? En la tabla periódica en el grupo 15. En el grupo 15. Esta familia contiene dos elementos metálicos, el nitrógeno y el fósforo. Vayan chequeando ustedes en su tabla periódica, ¿ya? A mí me gusta que vayan chequeando con la tabla periódica. Si se ubica en el nitrógeno, debajo está el fósforo. Y es un elemento no metálico. Ya sabemos que de la familia 14, del grupo 14, solamente está el carbono. Pero de la 15 está el nitrógeno y el fósforo. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra el nitrógeno en la naturaleza, profe? En la atmósfera hay un 80%. Hay un 80%. En la naturaleza se forma como dinitrógeno. ¿Ya? Dinitrógeno. La familia del oxígeno. Nos vamos a la familia del oxígeno. El oxígeno comparte grupo con 3 elementos no metales. Es decir, oxígeno, azufre y el selenio, que es el grupo 16. ¿Y dónde está el oxígeno? En el aire que respiramos. Al igual que el nitrógeno, se encuentra como molécula diatómica, ya como O2. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si lo recuerdan. Una sustancia que sea, ejemplo, O2, N2, cloro 2, etcétera, que termine en 2, es una sustancia líquida, sólida o gaseosa. Una sustancia que se encuentre, porque yo lo he explicado. Yo recuerdo cuando di el ciclo del nitrógeno. Correcto. Una sustancia que sea, ejemplo, que termine en 2, como por ejemplo, el N2, nitrógeno 2, oxígeno 2, cloro 2, entre otros, ya que terminen en 2, son sustancias gaseosas. Son sustancias gaseosas, ¿ya? Como por ejemplo el oxígeno que respiramos es un gas, es una molécula diatómica, O2. Aunque algunas veces se encuentra como molécula triatómica llamada ozono, como ese es el oxígeno que se encuentra en la capa de ozono, ¿ya? El O3, que no lo respiramos nosotros, ojo, no lo respiramos. En la familia de los halógenos, allí sí hay más elementos no metales, porque allí está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿ya? ¿Qué significa, profesor, la palabra halógenos? Significa formador de sales, porque ellos forman sales químicas. ¿Recuerdan? Nomenclatura de sales químicas. Ellos son muy reactivos. Ejemplo, el cloro se utiliza para eliminar bacterias en agua y vegetales. Gases nobles. Nos vamos al grupo 18. Ahí están todos los gases. Ejemplo, lo que podemos ver aquí, miren. Está el helio, el neón, está el argón, el criptón, el xenón, el radón. Los gases nobles no forman compuestos. ¿Por qué no forman compuestos? Arturo, tienes que encender la cámara. ¿Por qué los gases nobles no forman compuestos? Uy, nadie. Porque no ganan ni pierden electrones. Correcto. Porque los gases no ganan, ni pierden, ni donan, es decir, ellos no hacen nada con sus electrones, ¿ya? Ellos son conocidos como gases inertes. ¿Por qué? Porque ellos no reaccionan con nada. Y su aplicación en la vida cotidiana, bueno, el helio, los globos de helio, se utiliza para inflar los globos. Y las luces de neón, allí también se utilizan este tipo de gases, ¿ya? Entonces, por allí, si sale en el examen, ¿por qué los gases nobles no reaccionan? Porque no comparten, porque no ceden, porque no ganan, porque no pierden Porque no son electrones. versátiles. Claro, claro, ¿ya? Son inertes, son inertes. ¿Qué significan inertes? Que no reaccionan con nada, ¿ya? Y ya casi terminando tenemos al hidrógeno que está al costado de la tabla, al otro costado, como si fuera un metal, pero no es un metal. Es el elemento más pequeño de la tabla periódica, mírenlo, un solo nivel y un electrón girando a su alrededor. Es el más elemento de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, debido a sus propiedades químicas,
difiere de los demás elementos no metálicos y es por eso que no puede ser agrupados con el grupo de los no metálicos, ¿ya? Raramente se encuentra en la Tierra como elemento puro. Por eso es que lo podemos encontrar como H2, porque es un gas. O con el oxígeno formando agua. Con el oxígeno formando agua. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ingresar en la plataforma y vamos a resolver el cuestionario que tenemos en plataforma.